Bueno, vamos a iniciar. Lo que corresponde para esta semana es, bueno, ya estamos en semana 9, corresponde ver el teorema de Rolle y del valor medio. Entonces ya vamos viendo casi que las últimas aplicaciones de lo que es la derivada en el fondo. Vamos a ver qué es el teorema de Rolle y el valor medio. Están relacionados uno con el otro. El teorema de Rolle es más particular y el teorema del valor medio es como más general, pero es la misma idea. Entonces, el teorema de Rolle nos dice que se deben satisfacer tres hipótesis. Primero que todo, conectar el lápiz, obviamente, para que funcione todo. Tres hipótesis, ¿verdad? Recuerden, ya hemos visto que los teoremas nos son como recetas ahí, sofisticadas, que nos dicen qué se debe cumplir. Si algo se cumple, entonces usted puede asumir algunas cosas. Entonces, satisface tres hipótesis, las cuales son, primero, uno, que F sea continua en el intervalo cerrado. Recuerden, eso tiene que ver con lo que hemos visto la semana pasada. Que sea continua en el intervalo cerrado. Además de eso, que sea derivable en el abierto. Y si usted tiene que además de eso, existe un lugar donde los extremos o los valores de las imágenes de los extremos son iguales, entonces, si usted sabe que eso se cumple las tres condiciones, existe un elemento C en el abierto, o sea, existe alguien en el intervalo, tal que su imagen corresponde justamente con la derivada en el punto. O sea, que la derivada en el, perdón, que la derivada en ese lugar da cero. Vamos a ver algunos ejemplos de casos que puede suceder. Suponga usted que por aquí tiene el valor A y B, ¿verdad? Usted sabe que la función constante es continua y además de eso es derivable en el abierto. Entonces, usted sabe que f de A, o sea, la imagen de A, por aquí está, f de A resulta que es también la imagen de B, por aquí. La imagen de B, los extremos son iguales, las imágenes de los extremos son iguales, entonces, de fijo, existe entre ellos dos al menos uno, no nos está diciendo cuánto es el teorema, al menos uno, un elemento tal que la imagen corresponde a la derivada en el punto, perdón, a la derivada que vale cero. En este caso es que yo estoy relacionando con el teorema de valor medio, que es muy parecido, solo que dice que es la derivada en el punto. El valor de C corresponde justamente a una pendiente cero, en ese caso. Porque existe un máximo o mínimo relativo, como quieren ver. En este caso, pues, es constante. Y por eso usted deriva la constante, le da cero. Entonces, la derivada en el punto le da cero, porque es constante siempre. Vamos al otro caso. Por aquí usted logra ver que la imagen de A resulta que es la misma que la imagen de B. Entonces, si la imagen de A es la misma que la imagen de B y además de eso es continua en el cerrado y derivable porque es suavecita, ¿verdad? Que no tiene ningún pico ahí que nos puede generar una indefinición para la derivada. Usted tiene que de fijo entre ellos dos existe un valor tal que su derivada de cero. Por ejemplo, aquí, en el máximo relativo. Existe el máximo relativo aquí. Coincide que la imagen de C, en ese caso, si usted deriva la función y calcula la imagen, da cero. ¿Vamos a entender el teorema? ¿Sí o no? Recuerden, tres ingredientes para la receta del teorema de Rolle. Que sea continuo en el cerrado, que sea derivable en el abierto y que las imágenes de los extremos sean iguales. Entonces, de fijo, existe un elemento entre ellos dos tal que si usted calcula la derivada le da cero. Ok, por favor díganme si entendieron cómo es que funciona esto. Sí, bro. Ok, entonces vea, el teorema no me dice cuántos. El teorema me dice que existe el menos uno. La existencia es que existe el menos uno. Pueden haber infinitos, no hay problema. Como en el caso de la función constante, infinitos puntos entre A y B, porque A y B es continuo, ahí usted puede sacar infinita cantidad de elementos entre A y B, tal que si usted lo evalúa le hace la derivada. Bueno, ya vimos el caso donde existe un máximo relativo que evidentemente va a tener su... De hecho, cuando nosotros derivamos e igualamos a cero, encontramos el valor que hace cero, la derivada en ese punto entre A y B. Así es como lo encontramos. No sé si recuerdan la clase anterior, lo de los puntos críticos y todo eso. Ya vamos a sacarle más el jugo a esa parte.
Bueno, otro caso pues, podría ser donde de igual forma siempre es súper importante que ustedes verifiquen las hipótesis. Las hipótesis son como los ingredientes del teorema. Si usted no tiene alguno de los ingredientes, no puede hacer la receta, o sea, el teorema no sirve si no tiene alguno de los tres. Veamos. Es continua en el cerrado, evidentemente. ¿Es derivable? Sí, porque es como algo parecido a un polinomio, que es suavecito. Recuerde, las cosas o funciones que no tienen picos o son suavecitas son derivables, a no ser que exista una pendiente perpendicular, ¿verdad? Como el caso de la raíz cúbica o raíz quinta, que hacían así las funciones. En este caso existe una indefinición de la derivada porque es una pendiente muy, muy, muy grosera. Pero bueno, ya vimos que es continua en el cerrado, derivable en el abierto. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, que si las imágenes de los extremos son iguales, ok, son iguales. Sí, coinciden. Vamos a poner aquí el igual. Ajá, igual. Este es un B. Escribe mejor eso. Tampoco. No me he despertado todavía, lo siento. Vamos a agarrar eso y hacerlo pequeñito. Ujú. 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 Listo. Ya lo tenemos por ahí. Vamos con otro caso que hubiéramos tenido. Ah, bueno, no hemos terminado. En este caso existen varios extremos relativos. Entonces aquí ya usted puede encontrar que existe un máximo relativo. En este caso C1 va a ser otro de los valores tal que la derivada en ese punto medio cero porque existe como una cima. Y también va a existir un C2 tal que si usted calcula la derivada y lo evalúa en ese punto le da cero porque es un valle justamente. Recuerde, valle es un mínimo relativo, una cima de montaña es un extremo o máximo relativo. O local, ¿verdad? Locales o relativos, absolutos y globales. Esas son las definiciones que hemos estado manejando. El otro caso es donde existiese un mínimo relativo nada más. De igual forma, vea que estas funciones continua en el cerrado, derivable en el abierto, las imágenes de A y B son iguales, derivable porque es suavecita, y bueno, entonces usted encuentra un mínimo relativo. En ese lugar existe la derivada y da cero, justamente en C. En el teorema no dices, existe un valorcito que a la hora de derivar da cero, nada más. O existen extremos relativos, como quieran verlo, pueden darle interpretaciones diferentes. La que usted mayor le sirva de mayor medida. Ujú. ¿Alguna pregunta de esta parte? El teorema de Rolle. Vamos a ver algunos ejemplitos ahí. Vamos ahora con el teorema del valor medio. Vean, el teorema de Rolle es como algo muy particular. Le dice que si las imágenes de los extremos son iguales, existe que la derivada de cero en algún lugar, entre ellos dos, entre A y B. Sin embargo, el teorema del valor medio es más general. Nos quita a nosotros uno de los ingredientes y hace más poderoso el teorema. Ujú. Dice teorema de valor medio, si f es una función que satisface las siguientes hipótesis. Y dice dos cosas. Lo primero, que f sea continua en el cerrado, de igual forma, pero que sea derivable en el abierto. Nada más. Eso es lo único que nos dice. Entonces, quiere decir que si se cumplen esas dos cosas, existe un C también, al igual que en el teorema de Rolle, tal que si usted deriva y evalúa en ese lugar, coincide justamente con la pendiente, o sea, la pendiente de las rectas secantes si usted toma los extremos, ¿sí? Ya vamos a verlo con detalle, vamos a ver qué pasa. O de forma equivalente, ya que este solo ocupa aprenderse nada más uno, ¿verdad? La derivada es la pendiente nada más, eso es lo que está diciendo, vea, la derivada en el punto es la pendiente evaluada en los extremos. F de B, F de A, B menos A, o sea que era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 del colegio, ¿verdad? La pendiente. O sea que la derivada en ese lugar C coincide con la pendiente siempre y cuando tomemos
y1, y2 como f de b, f de a, y x2, x1 como b y a. Ya vamos a ver cómo sale eso. Ve que solamente tiene que aprenderse esto. ¿Por qué? También le dicen una forma equivalente, que es la siguiente. Simplemente pase b menos a multiplicar a f' de c. Entonces, b menos a por f' de c le queda que la diferencia entre las imágenes es la derivada en el punto c por b menos a. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver un ejemplo gráfico. Tenemos extremos, no coinciden, ¿verdad? Las imágenes de los extremos. F de A es diferente a F de B. Ve que el punto es A, pero la coordenada X es el elemento A y la coordenada Y es su respectiva imagen, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Este es A, por aquí F de A. Este es B. Por aquí F de B. No coinciden, no pasa nada. Quiere decir que existe un C entre A y B tal que si usted deriva, la derivada en ese punto coincide justamente con la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, A y B. ¿Lo entendieron? Vamos a ver. ¿Comprendieron? ¿Qué es lo que pasa? Que existe un C tal que si evalúo la derivada en ese punto, coincide la pendiente de esta recta tangente con la pendiente de la secante si estuviera calculando la pendiente con estos dos puntos. Bastante intuitivo. Pero por favor, díganme si comprendieron. Tarja, ¿qué es la nueva? ¿Cómo lo ven? No sé si dije bien el nombre. Está muy callado, gente. Eso es síntoma que no entendieron nada. Profe, em, digamos, en este teorema, no necesariamente los valores extremos de A y B tienen que ser igual con la misma imagen, pero también se puede aplicar si tienen la misma imagen. Sí, imagen. Ok, si fueran igual, f de A y f de B se caen en el caso particular de teorema de Rolle. Ah, ok. ¿Ve? Ese es general. Entre más general y menos hipótesis tenga el teorema, más general se vuelve, ¿verdad? Entre más cosas o ingredientes tenga, más particulares. Como por ejemplo, ya esto obliga a que las gráficas solo tengan esta forma, ¿verdad? O sea, que los extremos sean entonces solo va a existir entre ellos dos la derivada cero. Pero ¿cómo se dice? El teorema del valor medio es más general porque lo permite se mover como quiera. ¿Más preguntas? Vamos a ver el otro caso. Aquí tenemos f de A. Por aquí arriba está f de B. Entonces, recuerde la existencia. No solamente, o sea, no le están diciendo que existen tantos. Le dice, existe un valor. Pueden ser infinitos. Tal que en ese punto, la pendiente de la recta tangente coincide con la secante si usted agarra y calcula la pendiente tomando los puntos extremos, A y B, ¿verdad? Esta pendiente es la misma que esta en ese punto. Y es la misma que esta en ese punto. Entonces, no necesariamente es solamente uno. Puede haber infinitos si quisiéramos verlo como la función seno y coseno, que son de tipo eh, periódico. Ahí se va repitiendo cada cierto tiempo un patrón y usted puede calcularlo. Aquí se ve perfectamente el patrón. ¿Qué pasa si esto hubiera seguido así? Hubiéramos encontrado más. Por aquí había otro, por aquí había otro, por aquí había otro. ¿Ve? Cuantos quieran. Pueden haber infinitos. Puede haber uno o no puede haber ninguno. Bueno, sí debe haber alguno. Porque le están diciendo que existe. ¿Alguna preguntita? Vamos, gente, por favor, que me digan si comprendieron eso. Vamos a ver con un ejemplo. Dice, para ilustrar el teorema del valor medio con la función específica, considere f de x igual a x a la 3 menos x, el valor extremo, o sea, en intervalo cerrado, 0, bueno, a, b, pero a es 0,
y b es 2. Entonces, ¿qué es el teorema del valor medio? ¿Qué? ¿Que existe qué? ¿Un c en dónde? En un intervalo. Veamos que existe. C en un intervalo abierto, recuerden. 0,2. Tal que qué. Que Que tiene que existe. ser derivada. No, esa es la tercera. Que la No, sí, sí. derivada en C sea igual a qué. A cero. No, ese es el teorema del valor Ah, de rol. Ujú. ok, es el del medio. F de B menos F de A, B menos A. Entonces, F de B es 2, menos F de A es 0. Entre B menos A, pero B es 2. Que escribámoslo con A y B es mejor. F de B menos F de A, B menos A. Eso es lo que dice. Entonces, si existe, ¿qué va a hacer usted? Encontrarlo. Si existe, búsquelo y encuéntralo. Bien, vamos a ver ingredientes. Ocupamos F de B, pero ya lo sabemos. Ocupamos F de A, pero ya lo sabemos. Tenemos B y tenemos A también. Tenemos F'. No, ¿Qué hacemos? tiene que usar la función fx y derivarla. Ok, ¿qué va a dar? 3x al cuadrado menos 1. Ok, gracias. 3x al cuadrado menos 1. A puro ojo. Ojalá que se integren a puro ojo. 3x cuadrado menos 1. Ya lo tenemos. Ya sabe usted. F' de x es 3x cuadrado menos 1. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos F', F de B, F de A, B y A. Vamos a sustituirlo. Ahora, vea que la derivada es esto. Y como la derivada... Ah, bueno, espere, un momentito. Un momentito ahí. Y como f es continuo en 0,2 y derivable en 0,2. ¿Por qué yo sé eso, gente? ¿Qué me dice a Porque mí? todos los polinomios son continuos. Ujú, en todo su dominio. Ujú. Y además de eso, son los más nobles, si usted los ve en cálculo, puesto que son suavecitos siempre, y son suavecitos, son derivables. Eso es teoría casi que del primer parcial, entonces ya ustedes saben por qué se cumplen esas propiedades. F es continuo en el cerrado, derivable en el abierto, así vamos a tener que la derivada de C, perdón, la derivada en C, si sustituimos, ¿quién es la derivada? Ok, 3x, pero x será sustituido por c al cuadrado, menos 1 tiene que ser igual a, ¿quién es la imagen de 2? Dígame, ¿quién sería la imagen de 2? 6. Recuerden, la imagen bajo f, no bajo f'. Sería 2 a la 3, que eso es 8, menos 2 es un 6. Menos la imagen de A, pero la imagen de A es 0. Entonces sería 0 al cubo menos 0, 0. Partido por 2 menos 0, 2. Entonces vean qué bonito. Cuando usted ya tiene eso, simplemente va a despejar el C. Despejémoslo. A ver qué le va a quedar. Sería 3c cuadrado menos 1 igual a 3. Entonces, si usted despeja, recuerde primero sumas y restas, luego multiplicaciones y divisiones que afecten a C. 1 está sumando para restar, perdón, está restando para sumar. 3c cuadrado tiene que ser igual a 4. Vamos a continuar por aquí. C cuadrado le estaba multiplicando el 3, que va a pasar a dividir 4 tercios. ¿Qué hacemos con el C? Para despejarlo. Meter raíz a 4
A raíz. Ok, C sería igual a más menos. Recuerden, cuidado, cuando usted hace el despeje, igual al coseno por ser par, resulta que hay dos valores que sirven, el positivo y el negativo. 4/3, que eso es igual a más menos 2 sobre la raíz de 3. Sin embargo, ¿cuál sirve y cuál no? Solo el positivo, ¿verdad? Porque están 3, 0 y 2. Evidentemente, ok, como C igual a menos 2 sobre raíz de 3 no pertenece al intervalo 0,2, se descarta. Por lo tanto, C resulta que era 2 sobre la raíz de 3. Si ustedes lo quisieran racionalizado y bonito, 2 raíz de 3 entre 3. Racionalizando, ¿verdad? Multiplican por raíz de 3 entre 3, el de abajo se le hace un 3 y por aquí aparece un raíz de 3. Y ya. Sencillo. Vean que yo escribí mucha paja ahí, pero en el fondo es sencillo. Tenemos el intervalo, usamos lo que dice el teorema, calculamos la derivada porque no la tenemos, verificamos las hipótesis. Una vez que usted ya está seguro que tiene los ingredientes en la mano, aplique. ¿Quién es F'? Ah, ok, si no la tengo, entonces la calculo. Y recuerde, evaluada en C, entonces tiene que, el X va a ser C ahora. B menos A, F de B, F de A, B y A. Estos no los tengo, puedo calcularlos rápidamente. La imagen es C, la imagen es C. Y ya salió, despejamos. Recuerde, si es existencia y usted está buscando cuál es, aplique y al final va a tener que despejarlo porque estaba buscándolo. Porque es una existencia. La existencia es como buscar una aguja en un pajar. Usted comienza ahí y ir hasta que lo encuentre, ¿verdad? Si lo encuentra, va a tener que despejarlo de alguna forma. ¿Alguna pregunta? No. Vamos con otro que tiene que ver con el tele. Ajá. Ahí en el pasado que usted aquí, digamos, ya cuando lo, puta, ¿cómo se dice? Cuando ya lo sustituyó, aquí arriba sí dejó el cero. Aquí. Y- ajá, y abajo no. Ah, Ahí bueno. no se podría como poner solo como 6 medios, ¿o no? Pues sí, como guste, nada más para evidenciar quién es la imagen, nada más. Ah, ok, ok. Gracias. Como guste, ¿verdad? No hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más? No, ok. Hoy el ejercicio que traigo al final va a consumir casi que toda la otra parte de la clase, porque está sumamente largo. Entonces vamos a ver si nos da chance. Vamos a hacer supongo que la imagen de 0 es 3, perdón, menos 3, y que la derivada es menor o igual que 5 para los valores de x. ¿Qué tan grande puede ser f de 2? Vamos a ver, ¿qué tan grande puede ser f de 2? Recuerde, si usted está trabajando con imagen y con la derivada, la imagen de lugares posiblemente sea valor medio, ¿verdad? Eso es como le usted como pistas. Porque tenemos el valor medio, dice, bueno, le ocupa la derivada y ocupa imágenes de valores y las coordenadas x, nada más. Ok, si le están diciendo que la derivada existe, es porque es derivable en cualquier lugar, ¿verdad? No le están diciendo para todos los valores de x. ¿Y qué se sabe? Si es derivable, ¿qué es qué? Un teorema importantísimo. Si es derivable, ¿qué pasa? Es continua. Es continua, súper importante ese teorema porque aquí lo está utilizando. Dice, para todos los valores de x, la derivada existe. Si existe, es continua. Recuerden, si no es continua, contrapositiva. Si no es continua, era no derivable. Entonces, por lo tanto, tenemos que f derivable y continua en todo x que pertenece al dominio de f. En todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces, por teorema, bueno, hay una forma de abreviar eso. Teorema de valor medio, así, se tiene que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. ¿Quién sería A y quién sería B? Ojo, tenemos f de 0, o sea, A es 0, y f de 2, o sea, B es 2.
Entonces, f' de c es igual a 2, perdón, f de 2 menos f de 0 entre 2 menos 0. ¿Qué más se sabe? ¿Qué otra cosa sabe usted del teorema del valor medio? Usted sabe que puede despejarlo, ¿verdad? Usted sabe que f de b menos f de a resulta que es igual a la derivada en c por b menos a. ¿Por qué pienso en hacer eso? Porque usted le están pidiendo qué tan grande puede ser f de 2. De alguna forma usted tiene que despejar f de 2. ¿Sí? Es el detalle. Si usted lo necesita despejar, va a despejarlo. Entonces, f' de c por 2 es igual a f de 2 menos f de 0. Para f de 2 usted no conoce nada. Para f de 0, ¿qué vale esto? -3. Menos Menos 3. 3. Ajá, ok. Sin embargo, esto que la derivada es menos igual que 5 lo vamos a dejar hasta el final, porque es una desigualdad. La desigualdad dejémosla hasta el puro final. Entonces, f de 0. Vamos a pasarlo al otro lado como 3. Bueno, hagámoslo despacito. f de c por 2 tiene que ser igual a f de 2 menos más 3. Entonces, vamos a pasarlo como negativo. f' de c por 2 menos 3 tiene que ser igual a f de 2. Perfecto. Y usted lo despejó. Usted le estaban pidiendo algo sobre f de 2. Ve que usted no sabe nada más que f de 2 para resultar a la derivada en c por 2 menos 3. Ese es el valor. Sin embargo, ¿qué sabe usted? Que la derivada, cualquier valor evaluado en su derivada tiene que ser menor o igual que 5. O sea, esto tiene que ser menor o igual que ¿quién? 5. Entonces resulta que 5 por 2 menos 3 tiene que ser menor o igual que f de prima de c por 2 menos 3, que era igual a f de 2. ¿Ven? ¿Sí vieron? O sea, esta expresión de aquí es menor o igual que la anterior. ¿Por qué eso? Porque usted sabe que la derivada en c o la derivada en cualquier punto es menor o igual que 5. ¿Entendieron eso? Por lo tanto, ¿cuánto es 5 por 2 menos 3? 7, ¿verdad? Por lo tanto, 7 menor o igual que f de 2. ¿Entendieron? Oye, disculpe, yo no entendí muy bien la última parte. Ok, es nada más, bueno, vamos a ver si logramos hacerlo en un paso adicional. Vamos a hacerlo un paso adicional. Ok. Entonces, ahora, como f' de x menor o igual que 5 para todo x que está en el dominio de la función, usted sabe esto, ¿verdad? Que esta expresión tiene que ser menor o igual que esta. ¿Eso sí lo entiende? Sí, Ok. Entonces, finalmente, reemplace. Usted sabe que esta expresión de aquí es esta. ¿Verdad? ¿Sí lo viste? Esto es esto. Porque es igual. Esta expresión es igual a 2. ¿Lo vio? ajá, sí, sí. Entonces vamos a despejar. 5 por 2 menos 3 tiene que ser menor o igual que f de 2. Ahora sí. ¿Lo agarró? Sí, ya lo agarré. Y Gracias, ahora profe. sí, 7 menor o igual que f de 2. Tal vez no era tan evidente para ustedes. A mí sería directo. Pero bueno, ya hay un paso adicional, ya lo aclara todo. Ahí me perdonan. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Alguna preguntita de eso? ¿Está divertido? Pues una preguntilla yo. Ujú, ujú. Cuando usted está asignando los valores de las imágenes y de los extremos, ¿cómo usted sabe si el 2 es B o es A? ¿Y quién es mayor que quién?
Ah, es así nada más. El que es Sí. mayor es B. Recuerde, no hay ningún problema. Siempre y cuando usted lo escriba en el orden. Este el mayor o este el menor. O sea, B y A o A y B. Si lo escribe A y B, al revés, este tiene que ser F de A y este F de B, si no le cambia el signo. ¿Qué es lo que pasa? Vea, hagamos la demostración rapidita de por qué eso sirve. Vea. Sí, facilito, porque eso da lo mismo, que lo haga de una forma o de otra. F de B menos F de A, B menos A. ¿Cómo le doy vuelta a esto? Con un signo negativo, ¿verdad? Saco el signo negativo. ¿Y cómo le doy vuelta a esto? Con signo negativo también. Entonces, menos F de A menos F de B entre A menos B, pero si les doy vuelta, entonces pongo el signo aquí. Y menos por menos más, entonces da exactamente lo mismo al revés. ¿Vio? Porque da igual. Ajá. Sebastián. Profe, entonces, como usted dijo, siempre se va a cumplir eso de que B es mayor que A. Bueno, sí, vea que en el teorema le están diciendo que estamos trabajando de un intervalo. El B siempre estamos refiriéndonos al extremo derecho y A al extremo izquierdo. Entonces, si usted se va a la recta numérica, ¿quién es el que está a la izquierda? El menor. ¿Y quién es el que está a la derecha? El mayor. No importa si este es menos 100.000 y este 1. El que está a la derecha siempre es mayor, porque es el B. Pero nada más aprendas en la fórmula de esta forma. O sea, no es necesario que caiga en esos cuestionamientos. Entonces, F de A, perdón, F de B y B. F de A y A. O al revés, como gusten. Ya vimos que da lo mismo A y B, como quieran. Siempre y cuando se respete el orden. Si usted puso primero B en el denominador, tiene que estar primero B en el numerador para que no se cambie el signo. ¿Ve por qué? Porque si usted lo pone al revés, le va a salir un signo negativo. F de B menos F de A entre A menos B, ¿lo viste? Te sale un signo al revés, contrario. Entonces ya no sirve, ya no es la misma pendiente. Claro, ahora. Ujú. ¿Sí o no? Pareciera que sí. Entonces vamos a continuar. Esto es súper importante, uno de las aplicaciones más poderosas de la derivada. La prueba o el criterio de la primera derivada. Vamos a ver. También hay una prueba o criterio de la segunda. Y ahorita lo vemos también. Dice la prueba para creciente y decreciente. Usted con la derivada puede saber si eso es creciente o decreciente en el lugar. Simplemente derivando y sustituyendo. Primero, si la derivada es mayor que 0 sobre un intervalo, entonces f es creciente en el intervalo. Si es menor a 0, es un intervalo, bueno, en el mismo intervalo, entonces va a ser decreciente. Obvio, ¿verdad? Si usted calcula la pendiente y la recta tangente, en esos lugares, si es creciente la pendiente, entonces es creciente la función. Si la pendiente es de negativa, entonces la función es decreciente. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Derivan. Si ustedes quieren saber cómo es aquí entre A y B, supongan que existe tal vez un valorcito por aquí entre ellos dos, no sé. Calculan la derivada, evalúan en el punto, y si la derivada le dio positiva, eso es creciente. Se acabó. Sencillo, ¿verdad? Vamos a ver el criterio. Bueno, el prueba de la primera derivada. Ya esa sí es un poquillo que dice más cosas todavía. Dice, suponga que C es un número crítico de una función continua. Recuerden, número crítico era porque hacía 0 la derivada. Si f' cambia de positiva a negativa, entonces tiene un máximo local. Recuerde, ir de positiva a negativa es que iba creciendo y luego comenzó a decrecer. Si iba creciendo y luego decreció, entonces existe un máximo. ¿Lo vieron? ¿Entendieron? Si la ¿Puedes derivada, repetir? si la derivada cambia de ser positiva, o sea, que es ser que la derivada sea positiva. Si la derivada es positiva es porque es creciente, ¿verdad? Derivada positiva, entonces es creciente. Si es creciente y luego paso a decreciente, es porque existe un máximo relativo. Fácil.
¿Lo vieron? Por otra parte, si f cambia a ser negativa a positiva, es porque venía decreciente y luego pasó a creciente. Si es decreciente a creciente, entonces hay un mínimo local. ¿Capisci? Sí. Ok, si f es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados de C, entonces no se sabe nada. O sea, no hubo cambio. Sigue siendo. ¿Verdad? Tal es el caso de este, que siempre sigue siendo positiva o cero. Positiva o cero, pero no cambió a negativa, ¿verdad? Entonces, sigue siendo creciente. Este C, ya vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay este tipo de cosillas, que es bastante interesante. Si era siempre negativa y en el punto le dio un número crítico C, entonces no pasa nada, sigue siendo decreciente. Negativa por aquí, que le dio cero, no importa, pero sigue siendo decreciente. Ah, no se sabe nada todavía, sigue siendo decreciente. ¿Preguntas de esto? No, vamos a ver ejemplos. Creo que me voy a tardar más en la clase, que no me va a dar chance de hacer el último ejercicio. Encuentra la función, encuentra dónde la función S de I es creciente y dónde es decreciente. Además, encuentre máximos y mínimos relativos. Encontremos los números críticos. ¿Cómo se hacía? Números críticos, ¿cómo se calculaban? Rápido. Vamos, piensen, piensen. Donde se derivaba a igualaba a cero o donde se indefinía la derivada, ¿verdad? Para eso necesitamos primero f'. ¿Quién es la derivada de f? Rápido. Derivada de f. Gente, Bueno, vamos a- parece nebla. 12 x al cubo menos 2 otra vez, x al cuadrado menos 24x más y 0. Y queda 0 ya. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacerle a esto para que quede más sencillo? Podemos sacar factor común x y podemos sacar Profe, factor... 24x, creo. Ah, sí. Creo. Sí, sí. Ajá. Fue que no lo escribí. Yo lo escuché, pero no lo escribí. 24x. Gracias. Podemos sacar factor común 2 de x. Ajá, ¿verdad? Sí. Y nos va a quedar esto. X al cuadrado menos x menos 2. Factoricen eso rápido y díganme qué da. X menos 2, x más 1. ¿Verdad que sí? A ver, para allá. Para allá. Esto es menos 2. Esto es una x. Y sí, menos x. Está bien. X menos 2, x más 1. Ya tenemos la derivada calculada. Números críticos. Ahora, f' de x igual a 0, ¿o qué? Se indefine. Para los números críticos. ¿Tiene sentido que se indefina? No. No, No, no aplica, ¿verdad? Para este no aplica, justamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún denominador que en el denominador, bueno, que se pueda hacer 0. Aceptar a William. Hoy hay 36, bajó 24 la asistencia hoy. Entonces, ¿cuáles son los valores de f'? Queden 0. F' de x igual a 0. X da 0. X igual a 0 es 1. X igual a ¿quién? 2 X igual a menos 1. menos 1. También, ya tenemos 3 números críticos. Listo, tenemos todo el asunto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tabla. Al igual que hicimos la vez pasada, nada más. Vamos a tomar, recuerden, no están diciendo un dominio particular, entonces va a ser de menos infinito a más infinito. Menos infinito, luego, ¿qué número sigue? Inmediata, que esté a la derecha de menos infinito.
más infinito. De estos Ah, no, valores. el número. 0. Ah, No, pero -1, 0 y 2. -1, 0, 2 y luego más infinito aquí. Y ya, vamos a poner aquí sus respectivos señalamientos. Ok, entonces, recuerde, usted tiene f' de x y usted tiene también f de x. Entonces usted va a poner el comportamiento de esto. Recuerde, si la derivada es negativa es porque es decreciente. Si la derivada es positiva es porque es creciente. Si existe un cambio de negativa a positiva, existe un mínimo relativo. Si existe un cambio de creciente a decreciente en la derivada o positiva a negativa, entonces es un máximo local. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de la derivada entre menos infinito y menos 1? Utilizando el número crítico con respecto a la función f. El número crítico. Puede usar un valor que esté aquí entre ellos dos. Y utilizamos f'. Vamos a ver, para usar el criterio de la primera derivada. Entonces, f' ¿en dónde? En un valor que esté a la izquierda de menos 1, por ejemplo, menos 2. Evalúe menos 2 en la derivada. A ver cuánto da. En la derivada, porque es el criterio de la primera derivada. Evaluando menos 2. Voy a ir haciéndolo también yo. 12 por x menos 2, x más 2. X más 2. Sean mañosos con la calculadora. Hay una forma de escribir eso en variables y darle valores a las x, ¿verdad? Por ejemplo, puedo escribir menos 2 STOX y ya le asigna el valor a la variable x. ¿Verdad? Traten de dominar bien la calculadora. X menos 2 y luego x más 1. Recuerden, el x se obtiene con alfa y paréntesis a la derecha. Menos 96 me dio a mí con menos 2. Cuéntales de ustedes. Pero vean lo importante, no me importa el valor, me importa el signo. Un valor entre menos 1 y 0, menos 0,5 puede ser un valor, entonces menos 0,5 STOX y lo evalúo en la misma expresión algebraica. 15 medios, f' de 0,5. 15 medios, signo positivo. Un valor entre 0 y 2 puede ser 1. 1 STOX. Evaluamos en la expresión algebraica, me dio menos 24, pero menos. F' de 1, ¿verdad? Ajá, me dio ay, se perdió. Menos 24. Y por último, un valor que esté entre 2 y más infinito. O sea, de 2 a la derecha. 4 STOX. Vamos a ver con 4, me dio 480. Signo positivo. Vamos a hacer esto pequeño para tener por ahí todo bien anotado. ¿Entendieron qué está pasando? Está sacando los máximos y los mínimos, sí, con respecto a la función. Pero con La respecto a derivada. la derivada, perdón, sí. Recuerde, solamente me importan los signos. No me importa otra cosa, ¿verdad? ¿Qué dice? Evalúe un valor que esté entre menos infinito y menos 1. Yo agarré el 0, el menos 2. Y eso me dio un signo negativo. Si yo evalúo entre menos 1 y 0, o sea, puedo agarrar 0,5. Ay, carajo. Era menos 0,5. Hay un problema. Menos 0,5. ¿Qué chica me fijé? Vamos a ver. No, sí, está bien. Es que no lo escribí. Menos 0,5, ahí está. Me da signo positivo entre 0 y 2. Agarro el valor 1. Y pues me va a dar menos 24. Entonces, ¿qué quiere decir el criterio de la primera derivada?
Si la derivada me dio negativo, ¿qué quería decir eso? Decreciente. Es decreciente. Si me da positivo, Creciente. creciente. Si me daba negativo, decreciente. Y positivo, creciente. Entonces, menos 1, ¿quién es? Un mínimo local. Mínimo local. ¿Y en 0? Perdón, en 2. Bueno, sí, en 0 también, ¿qué hay? Máximo local. Máximo local. ¿Y en 2? Mínimo local. Y ya está. ¿Ven el potencial de estos teoremas? Le dicen rápidamente quién es quién. Entonces, por lo tanto, mínimos locales en x igual a menos 1, x igual a 2, máximos, mínimos, máximos locales en x igual a 0, hay un máximo local. Ahí lo tenemos, gente. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos, volvemos a las 8 en punto. Vayan pensando esta. Encuentre los valores máximo y mínimo locales de la función esa entre 0 y 2pi. Ahí vamos a retomar algo que nos había costado la vez pasada, como despejar la función trigonométrica coseno, que recuerden que nos dio un valorcito adicional ahí. Ahí les traigo una forma tal vez un poco más intuitiva de sacar los demás. Traten de pensar esto un poquitito, adelantarlo un poco. Recuerden que se ocupa los números críticos y evaluar en la derivada. Vayan pensándolo. Volvemos a las 8. Vamos a parar la grabación. Bueno, entonces me cuenta cómo le fue. ¿Qué hicieron? Primero debíamos encontrar números críticos. Números críticos. ¿Cómo hacemos para encontrar los números críticos? Ujú. Ver dónde es cero y dónde se indefine. Ok, pero para eso primero ocupamos la derivada, ¿verdad? Críticos. ¿Y quién sería la derivada? F' de, bueno, G' de X. ¿Quién sería G'? Uno Deriva- más Ajá. y se aplican las del producto, ¿no? No, porque eso es el número. Se mantiene el 2. Ah, Recuerde, ok. sale de la derivada y debe hacer no es el coseno de X. Así directo, tal cual. Derivada de seno es el coseno. Ahora sí, números críticos. G' de X igual a 0 o G' de X se indefine. Vemos que no aplica, ¿verdad? Porque pues coseno es continuo, no tiene nadie en el denominador. G' de X igual a 0, entonces 1 más 2 por el coseno de X igual a 0. ¿Cómo despejamos el coseno? Merienda inversa. Ok, pero antes, ¿qué hacemos? Moviendo el 1 al otro lado. Coseno de X igual a ¿quién? Menos un medio. Eso me... Ujú. Entonces ahora sí, lo de la inversa, ¿cómo quedaría? Arcoseno Arc coseno del de X. coseno del coseno, recuerde, Sí, aplica coseno a ambos. Ujú. ah, y Igual, arcoseno de un medio. ok, arcoseno de menos un medio. Ujú. Ya de esto sale el X, ¿verdad? Ya eso lo he mencionado bastante, luego me dice que sale otra cosa. A no ser, bueno, sale el argumento, de hecho, no X, el argumento. Si hubiera aquí una raíz de 2 en el argumento, pues sale la raíz de 2, porque es el argumento. Bueno, sería arcoseno menos un medio. ¿Y quién sería el arcoseno de menos un medio? Recuerden calcular en radianes. Arcoseno de menos un medio es 2/3 pi.
¿Alguna preguntita de esto? Vea que solamente encontramos uno. Y recuerde, estamos trabajando siempre entre 0 y 2pi. Encontramos uno, posiblemente haya más. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, en este caso, usted lo que hace es hacerse su dibujo de la recta numérica. Y bueno, se sabe que por aquí está el 0 y por aquí va a estar el 2pi. Usted va a estar graficando coseno de x. Coseno de x, ¿verdad? En la gráfica del coseno, por aquí está, perdón, aquí está el 1 arriba. Y el menos 1 aquí abajito. Y bueno, el coseno baja hasta pi medios, ¿verdad? Eso es como de memoria. Aprenderse la gráfica, pi medios. Luego baja hasta pi. Luego comienza a subir. ¿Hasta quién? Avanza hasta 3 pi medios. Y luego vuelve a subir y llega que coseno es 2pi. ¿Pero cuánto es 2pi tercios? ¿Dónde estará? ¿Entre quién y quién? Pensemos un poco. ¿Dónde estará 2pi tercios? Vamos a hacer una aproximación de 2pi tercios, a ver cuánto es más o menos. Aproximadamente 2,09. Y vamos a dar aproximaciones para pi medios también, a ver cuánto es. A ver entre quién y quién está, a ver si está por aquí, si está por aquí, si está por aquí, si está por aquí. Profe, está entre pi medios y 3 pi medios. Entre pi medios y 3 pi medios. Ok, pero no me dijiste mucho. Está aquí metido, pero puede estar o aquí o aquí. ¿Entre quién y quién? ¿Cuál de esos dos más específico? Pi medios, vamos a ver quién es. Entre pi medios y pi. Ah, ok, pi medios y pi. Entonces, y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando usted calcula coseno de 2pi tercios, ¿cuánto le da? Le da -1/2. Vean qué interesante. -1/2 está por aquí. -1/2 por aquí. Entonces, ¿dónde se toca la gráfica? En dos lugares. Hay dos valores que dan -1/2. El primero me lo dijo el compañero, que no vi quién era. 2pi tercios. Y el siguiente ¿a dónde va a estar? ¿Dónde creen ustedes que va a estar? ¿Entre quién y quién? Ujú. Entre pi y entre 2. Entre pi Bueno, y 3 entre pi pi entre. medios. Ah, bueno, sí, es que Se ve mal. no vi. Vamos a escribirlo mejor. 3 pi medios. Ajá, ahí. Ok, aquí. Pero ¿cómo nosotros podríamos encontrar ese? Piénselo un poco. Aquí la gráfica se supone que está exacta, ¿verdad? Entonces, vean qué es. Aquí tenemos pi, ¿verdad? Tenemos pi. ¿Qué pasa si le sumamos el pedacito correspondiente? Llegaríamos al lugar que andamos buscando, ¿verdad? Pero ¿quién es este pedacito correspondiente? Este pedacito es lo mismo que este pedacito, ¿verdad? O sea, ¿quién es este pedacito? Pi menos quién. Pi menos 2 pi tercios, todo ese. Ok, entonces, ahora, vamos a agarrar este pedacito y vamos a ver este cachito de aquí, anaranjado, va a ser pi menos 2 pi tercios. Es una distancia, véalo como distancias. Ujú. ¿Y cuánto va a dar? Pi menos 2 pi Pi tercios. tercios. Pi tercios, entonces ese cachito de ahí es pi tercios. Por lo tanto, ¿quién sería el valor numérico que buscamos completo? Sería pi más quién. Pi más pi tercios, ¿verdad? ¿Cuánto es pi más pi tercios? 4 tercios pi. Y ese es el próximo valor. Evalúenlo en coseno, a ver cuánto les da.
Menos un medio. Y ya está. Pueden hacerlo con distancias. Con distancia lo pueden sacar facilísimo. Obviamente tienen que dominar qué es, cómo es que se ve la función y la gráfica de coseno. Recuerden, usted encontró el primero, pero posiblemente haya más. Usted lo que hace es graficar esto. Recuerde que ahí toca en pi medios y en 3 pi medios. Aquí en pi medios existe un extremo relativo, que es un mínimo. Y bueno, usted sabe que el valor numérico le dio 2 pi tercios. Con aproximación numérica, usted se da cuenta que está entre pi medios y pi. Excelente. Y tiene sentido, porque menos un medio en el eje Y está aquí entre 0 y menos 1. Entonces, ¿cuántas veces toca? Menos un medio. Y toca aquí y toca por aquí. ¿Verdad? O sea, hay dos valores que satisfacen. En 2 pi tercios satisface este y aquí hay que encontrar el siguiente. Sin embargo, para poder encontrarlo, usted sabe que sería pi más este pedacito de acá. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, si andamos buscando este pedacito, lo mismo que andar buscando este de aquí. Entonces, ¿cuál sería este pedacito que andamos buscando? Pi menos 2 pi tercios. Esto mide un pi tercio. Entonces, pi más pi tercios va a ser el próximo 4 pi tercios. Está un poco complejo, pero así es, es sencillito. Ya tenemos nuestra grafiquita. Vamos a hacerla pequeña. Ujú. Por aquí lo tenemos como recordatorio. Ya sabemos que son números críticos 2. Listo, ¿qué sigue ahora? La tabla. Pero la tabla se la está... Puso mal el numerador, perdón. Denominador. El de abajo. 4 pi tercios. Y era... Es 4 pi quintos. No, si era 4 pi tercios. Ah, Solo que... ya. se ve que- Ay, Dios mío. Ya, ahí. Sí, Ok, sí. entonces, vea, estamos trabajando entre 0 y 2 pi. Entonces, la recta numérica va a estar entre 0 y 2 pi. 0. Luego sigue 2 pi tercios, ¿verdad? 2 pi tercios. Luego 4 pi tercios. Luego 2 pi. Ok, copiar. Recuerden, está el criterio de la primera derivada. Luego la función para ver cómo es que se comporta. Bueno, por aquí está F'. Perdón, G'. Y por aquí estaba G. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarrar valores medios y ponerlos en la derivada. Valores que estén entre 0 y 2 pi tercios. Bueno, conviene mucho el pi medios, ¿verdad? Porque estaba entre 0 y 2 pi. Aquí tenemos la recta numérica que nos sirve todo eso. Entonces, f de, la derivada en pi medios. Derivada en pi medios. Vamos a ver por aquí donde pongo los valorcitos que estamos calculando. Vamos a ponerlos aquí en este espacio. Voy a hacer esto más pequeñito también. Ujú. Ok, entonces G' de pi medios. ¿Cuánto da? Es que la función G' es 1 más 2 coseno. ¿Cuánto le dio? Perdón. 1. Vamos a verificarlo. 1, sí. 1, ok, le dio 1. Perfecto, pero ¿qué signo?
Positivo. Un valor que esté entre 2 pi tercios y 4 pi tercios. Podríamos tomar el pi, ¿verdad? Ujú. Podemos tomar pi. Uy, yo tomando el. ¿Cuánto le dio? -1. Ok, G' de pi. -1, o sea, signo negativo. Entre 4 pi tercios y 2 pi, podemos tomar 3 pi medios, que está ahí. Ujú. Entonces, 3 pi medios. Recuerden, no es necesariamente ese que les estoy diciendo, puede tomar cualquiera, puede tomar infinitos que estén entre ellos, que tienen que dar el mismo signo. ¿Cuánto les dio? 1. G' de 3 pi medios sería 1, o sea, signo positivo. Si la derivada es positiva, ¿qué quiere decir que pasa con G? Crece. Si es negativa Decrece. y si es positiva, crece. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, máximo relativo. ¿En dónde? X igual a 2 pi tercios. ujú. Y el mínimo, En 4 pi tercios. y ya está. ¿Ven el poder de la derivada? Por lo tanto, mínimo relativo en, bueno, este era 2 pi tercios y el otro era 4 pi tercios. Ahí lo tenemos. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Vea que lo difícil aquí era encontrar los números críticos, pero es a puras distancias. Sí, a pura distancia se saca. Si quieren ver eso en detalle, pues podemos en consulta. Profe, yo me perdí un poco donde usamos el arcoseno. Ok, aquí. Sí. Ve que usted lo que anda buscando es el valor de X. Entonces te va a dejar solo coseno primero. Va a despejar coseno. Usted llega, calcula la derivada, dice que es 1 más 2 coseno. El 1 está restando, pasa, perdón, el 1 está sumando, pasa a restar. Y el 2 se está multiplicando, pasa a dividir. ¿Eso sí lo entendió? Sí, eso sí. Entonces, para usted despejar el argumento del coseno, o sea, lo que está dentro del coseno, usted aplica arcoseno a ambos lados. Como decir, sacar raíz cuadrada a ambos lados o elevar al cuadrado a ambos lados, porque es la función inversa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces aplica arcoseno del coseno, arcoseno de lo que tenga aquí y arcoseno de lo que tenga aquí. Ajá. Entonces, arcoseno del coseno sale el argumento y arcoseno de menos un medio le da 2 pi tercios. ¿Cuál fue el problema? Sí, bueno, la verdad que no entiendo es por qué hay que despejar, porque hay que despejar ese argumento. Porque usted anda buscando la X, que hace que la derivada de cero. Por eso tiene que despejar la X. Ah, ya, Pero ya, para ya. despejar la X, usted ocupa arcoseno. Sí, ya, que la X tiene que quedar sola. Ujú, ujú. Ok, ya, ya. Ve que aquí está siendo afectado por coseno. ¿Cómo nos quitamos el coseno de encima? Con el arcoseno, Ya ahora sí entiendo, gracias. que es la función inversa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido x cuadrado? Igual tampoco podemos. ¿Cómo nos quitamos el cuadrado de encima? Con la inversa, que es la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? Sí. Es lo mismo. Inversa una de la otra. ¿Qué pasaba con la función exponencial? ¿Cómo nos quitábamos el e? Con logaritmo de e. Ajá. Y al revés, también. Con el logaritmo de x. Ok, lo mismo. Elevábamos todo a esto y se salía la x también. Inversa una de la otra para poder despejar cosas. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, listo. Vamos con el criterio de la segunda derivada. Ya ustedes vieron que la primera derivada le dice a usted la monotonía, creciente o decreciente, ¿verdad? Simple y sencillamente calculando la derivada y encontrando números críticos y evaluando la primera derivada, usted se da cuenta de máximos y mínimos relativos, ¿verdad? Fácil, fácil, ¿verdad? Derivando, hace la tablita, se da cuenta de los signos, ya usted sabe que esto es siempre creciente, cuando es decreciente, todo el asunto. Sin embargo, la segunda derivada dice otra cosa diferente.
Vamos a ver, dice definición, si la gráfica de f se encuentra arriba de todas sus rectas tangentes, o sea, si usted hace rectas tangentes y siempre la gráfica está por debajo, ¿verdad? Si usted hace la recta tangente, vea, recta tangente y la gráfica por debajo, ¿lo vieron? Recta tangente y la gráfica por debajo. Recta tangente y la gráfica siempre por debajo. Si es eso, en algún intervalo y se cumple para todo en ese intervalo, entonces se dice que es cóncava. Ay, carajo, vamos a ver, dice encuentra todo. Ah, ok, se encuentra arriba. Lo leí mal. Si f se encuentra arriba de la recta tangente, pero también sucede que si se encuentra por debajo de la recta tangente. Entonces, si se encuentra por debajo de la recta tangente, es cóncava hacia abajo, pero si se encuentra por arriba de la recta tangente, es cóncava hacia arriba, nada más. Ese es el detalle. Por ahí tenemos algunos ejemplos. Ahí tenemos el caso donde si aplicamos rectas tangentes, la gráfica me queda por encima. Por encima siempre. O sea, cóncava hacia arriba. Y si hacemos rectas tangentes y siempre está por debajo, cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Es intuitivo. Entonces, ¿qué pasaría entre C y B? ¿Qué sería? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Ok, entre B y C. Hacia arriba. Ujú. Entre C y D. Hacia abajo. Hacia abajo. Ok. Entre D y E. Hacia arriba. Ok. Este último. Hacia arriba. Arriba y aquí abajo, ¿verdad? Es bastante intuitivo si usted tiene la gráfica. Pero si no la tiene, entonces la prueba de la concavidad o de la segunda derivada se lo va a decir. Entonces dice la segunda derivada que si tenemos que la derivada es mayor que 0 para cualquier valor, al igual que hicimos en el anterior, recuerde, evaluando valorcitos aquí entre los números críticos, si le da mayor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Recuerde, pues, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa en cualquier x del intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Ya vieron? Positivo, c creciente y además de eso, la segunda derivada dice que es cóncava hacia arriba. Si la derivada es negativa, la primera es decreciente, pero la segunda derivada me va a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasaría si me da 0, gente? Piensen. El lineal. Es exactamente, es una constante. Recuerde, una lineal así o así. Una recta que sea vertical, bueno, vertical no va a servir, horizontal o inclinada. No existe concavidad. Obvio, ¿verdad? Vamos a ver, calculémoslo rápido, demostrémoslo. Y igual a mx más b. Mx más b, calculen la segunda derivada de esto, rápido. Es una recta. Segunda derivada de y. Derivada de y es m, ¿verdad? Segunda derivada, ¿cuánto me dio? 0. Ahí está, brutal. La derivada, segunda derivada de las rectas son 0, por lo tanto no son cóncavas. ¿Qué es la segunda derivada? Brutal, ¿verdad? Ok, entonces vamos con una definición. Al igual que el punto crítico, como, bueno, número crítico, como lo hemos calculado anteriormente, existe algo similar, que no se llama número crítico. Se llama número o punto de inflexión. Casi que siempre se le va a referir como punto de inflexión y usted tiene que darlo x, y. Puede decirle bien punto, es x, y. Si le dicen punto crítico, me va a dar el puntito. X, y. Si le dicen número crítico, la coordenada. Número de inflexión, la coordenada. Si le piden punto crítico, punto de inflexión, coordenada x, y. ¿Qué es un punto de inflexión? Si f es continua ahí y la curva cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. O sea, existe un cambio de concavidad.
O sea, aquí existe un punto crítico, porque ya pasamos de ser algo cóncavo hacia abajo a algo cóncavo hacia arriba. Vamos con el teorema de la segunda derivada. Dice, suponga que f es continua en el lugarcito que estamos trabajando. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada me dio positiva, entonces de fijo tiene un mínimo local. Simplemente evaluando. Agarramos la primera derivada, vimos que nos dio 0, pero evaluamos en la segunda derivada y me dio positiva, tiene mínimo local. Porque es cóncavo hacia abajo. Y es número en punto crítico además. Recuerden, punto crítico y además cóncavo hacia arriba es un mínimo local. Pero por otra parte, si usted tiene que tiene el número crítico, ¿verdad? F' de C le dio 0. Y además de eso, la derivada, segunda derivada es negativa, o sea, es cóncava hacia abajo con un punto crítico. Entonces, ahí tenemos un máximo. ¿Lo entendieron? Es estar jugando con la primera y segunda derivada. Entonces, ya ustedes conocen muchas formas de calcularlo. Con la primera derivada y la monotonía, se calcula máximos y mínimos con estas flechitas. Y automáticamente con la prueba de la segunda derivada. Primera derivada en el lugar que me dio 0 y evaluando me dio positivo, quiere decir mínimo local. Primera derivada me dio 0 y segunda derivada dio negativo, me dio entonces un máximo local. ¿Preguntas? Eso solo si f' es 0, ¿verdad? Sí. Sí, F' me dio 0. Porque usted Y encontró el entonces, número crítico. ok, ya con el número crítico. Ujú, No perdamos, por ejemplo, si diríamos, por ejemplo, un polinomio, no sé, ujú. con varias variables, no le va a dar 0. No, pero usted puede encontrar el valor que es de 0. ¿Ve? O El sea, eso es C. verdad. El Sí, no, C es es el verdad. número crítico. Ujú, ujú. Ok, ok. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos ahí en el chat. Sí, a eso vamos, Isaac. De hecho, vamos para el ejemplo. Ujú. Analice la curva x a la cuarta menos 4x a la 3 respecto a su concavidad. Puntos de inflexión máximo y mínimo local. Utilice la información para trazar una curva. Eso es terrible, gente. Hacer gráficas así es larguísimo, pero sale perfectas. Y usted sabe todo en este momento para poder graficar las cosas. Vamos a ver cómo nos va con este. Ujú. Vamos a ver un pequeño bosquejo de la gráfica. Cuando le piden grafique, haga un bosquejo ahí, que se entienda la forma general de la función, no tiene que estar a escala, que se vea dónde es el punto máximo, dónde es el punto mínimo, dónde toca los ejes, ¿verdad? Entonces, estamos con la curva y igual a x a la cuarta menos 4x a la 3. Primero que todo, ¿qué ocupamos? Números críticos. Pero para eso ocupamos y'. ¿Quién es la derivada de y? 4x al cubo menos 12x a la 2. Gracias, ya están viendo eso a puro ojo. Simplificamos un poco para factorizarlo. Podemos sacar 4x cuadrado. Me va a quedar x menos 3. ¿Verdad? Ok, números críticos. Y', y' igual a 0 o y' se indefine. ¿Se indefine y'? No. No, ¿Puede dar 0? Sí, ¿verdad? ¿Dónde da 0? En x igual a 0. ¿Y en x igual a quién? Duraron mucho, vamos. Es 3. Perfecto. Ya tenemos la primera derivada, pero recuerden, me están pidiendo puntos de inflexión. Ah, bueno, yo no puse el punto de inflexión. Oh my God. Ah, sí. Ya aquí lo vi. Punto de inflexión si existe un cambio de concavidad. Perdón. Bien. ¿Qué más? Ya tenemos la primera derivada. Vamos con la segunda derivada que me la pedían.
Segunda derivada, ¿quién sería? Obviamente, tomemos este criterio y derivémoslo, que es más fácil que tomar este. ¿Cuánto da la segunda derivada? 12x al cuadrado menos 24x. Ok, ahora sí. Números ¿de qué? Inflexión. Evidentemente, y segunda igual a 0 o y segunda indefine. ¿Verdad? Que es lo mismo, solo que para la segunda derivada. ¿Se indefine? No aplica, ¿verdad? No, ¿Da 0? Sí. ¿Dónde puede dar 0? Bueno, podemos factorizarlo, ¿verdad? Vamos a sacar 12x a factor común. Me queda x menos 2. Era x igual a 0. y x igual a 2. Gracias. Ahí los tenemos. Tenemos números críticos y de inflexión. Bien, vamos ahora con la tabla. Vamos a ver si hemos hecho todo correcto. 0 y 3, 0 y 2. Está bien, perfecto. Vamos a hacer esto un poquito pequeño para ver si nos cabe la tablita aquí a la par. Aquí vamos con la tabla. Ok, ya la tabla va a tener más filas, puesto que hay que analizar también la segunda derivada. Entonces, bien. No nos dijeron dominio, entonces vamos a ir de menos infinito. Luego, ¿cuál sería el siguiente punto? Siguiente número a estudiar. 0, 0. Siguiente 0, 2 y número. 3. 0, 2, 3 y más infinito. ¿Verdad? Por ahí tendríamos que poner la primera derivada, la segunda derivada y también un comportamiento asociado a cada uno, ¿verdad? F, bueno, Y y Y. No, todavía no. Vamos a hacer una más. Mm. Entonces, como ustedes gusten, yo voy a poner Y' por aquí. Y', luego viene Y segunda, y evaluamos y vemos qué es lo que sucede con Y'. En ambas situaciones, ¿verdad? Recuerde, usted va a poner signos positivos y negativos. Aquí, signos positivos y negativos. Y aquí usted va a decir, bueno, era creciente, o más bien era cóncava hacia abajo en ese lugar, o decreciente, y aquí era cóncava hacia arriba, y así todo el respectivo análisis. Valores entre 0 y menos infinito para Y'. Y' evaluado, ¿en dónde? menos 1, por ejemplo. Ok, está bien, en menos 1. ¿Quién sería? Igual, tomen el criterio de Y', escríbelo en algebraico, en la calculadora, y dan valores. 4x a la 3, o, bueno, menos 12, x a la 2. Menos 1 me dijeron. ¿Cuánto les dio? A mí menos 1 me dio menos 16. Menos 16. Ok, Y', ahora evalúan dónde. Ya vimos que me dio menos 16, por lo tanto aquí pongo un menos. ¿Evaluado en dónde? Ahora, entre 0 y 2, pues el 1, evidentemente, más sencillo. 1. Y' evaluado en 1. 1 ST o X, y evaluamos en la calculadora. Me dio menos 8. Menos 8. Menos 8. Gracias. Cuidado. Ojo al estudio, ojo al análisis. Negativo y negativo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la primera derivada? Que sigue bajando. Sigue siendo decreciente. Ve que no hubo ningún cambio entre 0 y 2. Importantísimo. Y mucha gente pues entra en llamas en el examen porque no se da cuenta de eso, de que sigue manteniéndose la monotonía. Y ahí, por ejemplo, entonces sería lineal. Ah, no, ¿O no? sigue siendo Todavía no. decreciente. Le está diciendo que Ok. sigue siendo decreciente.
Ok. Ujú. Ok, un valor entre 2 y 3, 2,5. Sí. Menos 25 medios. Ok, ya listo. Vamos a ver. Ay, perdón, 2,5 menos 25 medios, me dijo. Sí, menos 25 medios. Negativo. Ojo, sigue manteniéndose de ser decreciente en todo su dominio. ¿Qué pasaría en 13 más infinito? Ponemos el 4, a ver. Y' valor Da 4. 64. 64 y es positivo. Gracias. Ahí 64. Ven, aquí sí hay un cambio. Pasó de ser decreciente en todo lado a ser creciente en 3. De 3 a la derecha. Por lo tanto, aquí, ¿qué hay? Mínimo local. Eso, gracias. Ya ustedes, puro ojo, puro ojo. Sí me gusta. Tenemos estudiada la primera. Vamos ahora con la segunda. Ay, carajo. Segunda. Entonces, segunda derivada evaluada en dónde? En los mismos, digamos, agarremos los mismos. En -1. Ahora sí, tomamos la calculadora, escribimos la forma algebraica de la segunda. 12x al cuadrado menos 24 por Medio x. 36. Ok, ya digo, si está. ¿Menos 36 o menos 36? 36 positivo. Ok, por acá va positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea positivo en ese lugar. Que es Es creciente. cóncava. Creciente. Ah, cuidado, cóncavo hacia arriba. Cóncava se hace así es. Eh, mm, bueno, vamos a agarrar esto y copiémoslo mejor. Está divertido esto, ¿verdad? No es tan feo. ¿Cuánto le dio en la primera? Se me olvidó. Menos 36. La segunda, Menos 12 negativo. oyes. Siguiente, 2,5. 15. Ok, 15. Positivo, ¿verdad? En 4, 96 positivo. ojo. Aquí hay concavidad hacia arriba. Aquí hay concavidad hacia abajo. ¿Dónde hay un número? ¿Dónde hay un número de inflexión? Recuerde, una inflexión es donde hay un cambio de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Ahí en el chat dice que En 0. en 0. Sí, exactamente. Ok, Isaac, ya voy y ya casi le explico eso. Déjenme terminar de resolver el ejercicio y hacemos la gráfica para hacerle una explicación de cómo usar la calculadora. Es que por ahí tengo un emulador de calculadora en la compu, pero tengo que desconectar el iPad. Y eso recuerde que hay que parar la clase y todo, para que no haya problemas. Entonces ya casi le explico eso. Bien, ya sabemos que de menos infinito a 0, esto es decreciente. De menos infinito a 0 es cóncavo hacia arriba. De 0 a 2 sigue siendo decreciente. Pero de 0 a 2 es cóncavo hacia abajo. De 2 a 3 sigue decreciente. Pero de 2 a 3 es cóncavo hacia arriba. Y de 3 a más infinito es creciente y cóncavo hacia arriba también. Entonces, ya ustedes tienen muchísimas cosas para poder darse cuenta dónde, bueno, lo suficiente para poder hacer el gráfico de la función. Vamos a hacer una gráfica rapidilla. Evidentemente, para usted hacer la gráfica conviene muchísimo dar las intersecciones con el eje X y Y, ¿verdad? Primero que todo. Intersección ejes X y Y. Entonces, Y era igual a X a la cuarta menos 4X a la 3. ¿Cómo calculo yo intersección con el eje Y? Era 0, la imagen de 0, ¿verdad? 0,0.
Intersecciones con X. Y igual a 0. X a la cuarta menos 4X a la 3 igual a 0. Factorizamos. X a la 3. ¿Ah? Me queda X menos 4 igual a 0. Intersecciones con X. 0, f de 0, que era 0,0. Y 4, la imagen de 4. ¿Cuánto es la imagen de 4? ¿Imagen de 4? Ahí me dio 0. 0. 4,0. Entonces ya tenemos lo suficiente para comenzar a hacer la gráfica. Vamos a ver. Obvio, si existen asíntotas, ¿cómo se calculaban esas asíntotas y todo eso? Recuerde, las asíntotas, ¿con quién tenía que ver? Con límite no. Con límites. Entonces, si existiesen asíntotas, usted las va a justificar con el límite, ¿verdad? Ya usted, eso es aplicar todo lo que sabe hasta el momento. Bueno, intersecciones con el eje X, ya sabemos que aquí hay uno, en 0,0. Luego, en 4,0. Por aquí otra. Ok, vamos a dar también puntos máximos. Puntos máximos relativos. ¿Quiénes serían? Puntos máximos relativos. Solo hay uno, ¿verdad? O mínimo relativo. De hecho, solo hay un mínimo relativo. No aplican máximos. Entonces, máximos relativos no aplican. Puntos mínimos relativos sí aplican. Mínimos relativos. ¿Por qué estoy pidiendo puntos, gente? Y no números. Para poder sacar la pendiente. No, estoy pidiendo puntos para poder ustedes ubicarlos en el gráfico y hacer la línea de puntos, nada más. Ah, Puntos mínimos relativos. Ya sabíamos que ¿en dónde había un mínimo relativo? Aquí, ¿verdad? En 3. ¿Quién es la imagen de 3? Calculen la imagen de 3. 3, f de 3. Dígame cuánto les dio. Tres a la cuarta. ¿Cuánto les dio? Negativo 27. Ok. Ya ese es el punto mínimo relativo. Ahora sí, ¿qué otro punto interesante se podía encontrar? El punto de inflexión. ¿Cuántos existen? Solo uno, ¿verdad? Ve que aquí hay un cambio de concavidad positiva a negativa, entonces en 0 hay uno. Un punto de inflexión. De hecho, en 0 ahí suceden un montón de cosas. Puntos de inflexión. 0, f de 0, que ya le habíamos calculado. 0,0. Entonces, en 0,0 ocurre un montón de cosas. Primero, intersección con el eje. X y Y. Y además de eso, punto de inflexión. Entonces vamos a comenzar a graficar. Hay un bosquejo más o menos de cómo es que se comporta la gráfica. Ajá. El 2 no es punto de inflexión. El 2. Oh my God, sí, hay otro punto de inflexión. 2, la imagen de 2. Gracias.
¿Cuánto es la imagen de 2? Menos 16. Menos 16. Entonces, primero que todo, usted va a poner los puntos en la gráfica, lo más escalado posible, y ya ahora sí, una con los puntos, como en la escuela. Vea que era punto de inflexión porque ocurre un cambio de concavidad hacia abajo, hacia arriba. Entonces, ya ahora sí, ya tenemos todos los puntitos. Entonces, 1,1 está, 4,0 está, 3,27. Entonces, fue pucha, menos 27, va a estar como por aquí abajo. Menos 27, muy abajo. Menos 16, por aquí más o menos. Entonces, ok, está mal. Voy a hacerlo más bonito. Entonces, 1, 2, 3, y por aquí el 4. Sabemos que la gráfica pasa por el 0, pasa por el 2. En 2, menos 2 va a llegar. ¿Existe qué? En 2, menos 2, un punto de inflexión. 2, menos 16, perdón. En 3,27. $3,27, perfecto. Por aquí va a haber algo que también es otro punto de inflexión. Qué extraño, yo esto lo grafiqué mal en mi solución. Vamos a revisar bien el dibujo. Bueno, ahorita comparamos. Bueno, ¿qué sabemos? Que de menos infinito a 0 es, ¿qué sabemos? Decreciente y cóncavo hacia arriba. Entonces, de menos infinito a 0, usted nada más debe verificar que eso es decreciente, perdón, y cóncavo hacia arriba, ¿verdad? ¿Se cumple o no? Ok, recuerde, si estamos con que la función es derivable, trate de hacerlo lo más suavecito posible en los cortes. ¿Qué se sabe de 0 a 2? Es cóncava hacia abajo y decreciente. Entonces, trate de hacer el cambio lo suficientemente suavecito. Ajá. De 0 a 2, ahí, dice que en 2, menos 16 ocurrió un punto de inflexión. O sea, ¿qué va a ser? Ahora, decreciente, sin embargo, cóncavo hacia arriba. Seguimos decrecientes, pero ahora, perdón, voy a hacerlo más fino. Seguimos siendo decrecientes, pero ahora cóncavos hacia arriba. ¿Y qué más? De 3 a 4 me dice que, bueno, se sigue siendo creciente y cóncavo hacia arriba. Entonces podemos hacerlo lo suficientemente suavecito para que se aprecie ahí. Y tenemos nuestra gráfica, jóvenes. Bastante bonito, ¿verdad? Vacilón, divertido. Pero hay que aplicar un montón de conocimientos. Ahora lo que vamos a hacer es verificarlo en la graficadora de GeoGebra. A ver si nos da parecido. Nada más. Creo que en mi dibujo que hice al inicio olvidé algo, entonces me va a quedar diferente. Pero vamos a ver qué tal. Mira, ya se está viendo la compu. Perdón, no están viendo nada. Ok, GeoGebra, y ahora sí. Entonces, vamos a graficarlo para que nos demos cuenta. X a la cuarta, vea que el X a la cuarta me lo hace cóncavo hacia arriba, de hecho. Sin embargo, en medida que usted le va agregando cosas, van apareciendo algunas situaciones, como por ejemplo, menos 4 nos genera una traslación hacia abajo. Y X a la 3 me va a dar ese curveadito bonito que estábamos analizando. En términos generales se parece bastante, ¿verdad? Vamos a revisar si tenemos algo similar. Ahí lo tienen. Obviamente nos va a quedar un poco más bonita la de nosotros por el hecho de que está escalada de forma conveniente.
La de GeoGebra está perfecta, ¿verdad? Obvio. Ujú. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ese era el ejercicio largo que usted decía. No, hay uno todavía más largo y terrible que vamos a ver el jueves. Ujú. Pero es largo y terrible por el hecho de que hay que calcular primera y segunda derivada, que nos va a dar algo, ay, bien rudo. O sea, ¿cuánto se lleva? Solo calculando la primera y la segunda derivada. Una página entera de papel. En el iPad son como 3. Entonces, ya veremos. Lo único feo es eso, el álgebra. Pero lo demás es igual. Es idéntico. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Vamos a quedar aquí, de hecho. Recuerden que tienen consulta de 10 a 11:30, consulta larga. Recuerden, si quieren consulta, pídamela, porque yo no voy a estar ahí esperando que alguien se conecte. Nada más me avisan y yo me conecto. Quedamos entonces. ¿Alguna preguntita de esto? Ah, ok. Lo de la calculadora, perdón. Profe, así tan largos van a salir en el examen. De hecho, no estoy seguro si les van a evaluar ustedes una graficación, pero sí les van a evaluar ustedes esto. Esto sí. Posiblemente les salga una derivada muy larga, pero es algo que se debe resolver como por derivación logarítmica o así, que las cosas se vuelven más mecánicas y todo. Pero este ejercicio que traigo yo me parece importante hacerlo porque en el libro le dicen, bueno, grafiquemos esto. Pero sí, esta es la primera derivada y esta es la segunda. Y no le dieron en ningún momento cómo es que se calcula la primera y la segunda derivada. O sea, es larguillo, un poco largo. Pero nada más como para que tengan el complemento del libro y se guíen bastante con un ejercicio bien hecho. Bien hecho en todos sus sentidos. Esto sí va a entrar en el examen de fijo. Una de desarrollo de fijo. Una de derivación logarítmica, muy probable también. Así que yo que ustedes voy tomando apuntes. Ok, vamos ahora con el cómo escribir eso en la calculadora. Voy a La dejar de verdad que compartir. límites trigonométricos van a salir también. También, sí. Ok. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Me dicen si logran ver? ¿En la calculadora? Sí. Ok, bueno, entonces, esta es la calculadora, la blanca, ¿verdad? La más, ¿cómo se dice? Actualizada. Entonces, si usted quisiera agarrar y calcular imágenes rápido, vea que usted lo que puede hacer es primero, vamos a ver lo que estamos haciendo en el ejercicio. A ver, estamos calculando y' de -1. Entonces, usted lo que hace es escribir algebraicamente y'. Y' para nosotros era 4x a la 3. Entonces, usted lo escribe así tal cual. 4 alfa x, aparece el x y eleva a la 3. Así tal cual tiene que aparecer. Se mueve hacia la derecha, escribe menos 12. Menos 12. Y luego x al cuadrado. Entonces, alfa x, aparece la x al cuadrado. Ahora sí, ¿entendieron cómo escribir esto en la calculadora? ¿Sí o no? Sí. Ok, damos igual para que se guarde lo que tenga. Entonces, ya ahora sí, vamos a comenzar a dar valores, por ejemplo, a -1. Entonces, escribe -1, va hacia la tecla que dice STO, aparece un cuadrito, véalo por aquí arriba. No sé si logran ver mi cursor. ¿Ven el cursor de la computadora? Sí, se ve. Sí. Ok, ahí aparece un cuadrito que dice asignación de variable. Y usted lo que debe hacer es oprimir la tecla de la variable x. Entonces ya le dijo que -1 ahora va a ser x. Y le da igual. Entonces ya usted sabe que -1 es x ahora. Se devuelve hacia arriba, donde está su expresión algebraica, y le da igual. ¡Pap! Ya tiene -16, evaluado en x. Si ocupa, evaluarlo en 1, entonces vamos de nuevo. Le damos aquí, hacemos 1 STO x y volvemos a la expresión algebraica. -8. Si ocupamos entonces 2,5, otra vez. 2,5 STO
X. Ya lo tenemos, volvemos hacia arriba y le damos igual, menos 2,5, menos 25 medios. Y 4 STO X, subimos otra vez y ya lo tenemos, 64. Y así es como se resuelve eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en el chat. Profe, en la calculadora normal es igual. En la 10, vamos a revisar. Esa no la he hecho. Me parece que sí tiene la opción. STO 1, STO X. Sí tiene la misma opción, sin embargo, la cosa cambia un poquitito nada más. Para usted obtener la tecla STO, ya aparece no directo, aparece RCL. Usted para obtener STO tiene que darle Shift. Entonces, 1 Shift RCL y escribe la variable X. Entonces, así le va a dar. Es la única diferencia, entonces es igual. Ok. Entonces, escribimos la expresión 4x a la 3. Ajá, vamos a revisar nada más para tenerle claridad. X al cuadrado. Entonces, era 4. Entonces, 4 Shift RCL X. Ahora es 4. ¿Subimos? Sí, es igual. Salvo el hecho de que para conseguir usted la tecla STO solo con Shift. Y listo, jóvenes, estamos. Espero que les haya servido. Vea que esta clase está interesante porque ya con eso podemos practicar y derivar las derivadas y además de eso aplicarlas para graficar. Me dicen si van a usar consulta ahora para conectar. Y bueno, quedamos. Chao, hasta luego. Profe, por ahí. Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. Es bro- Chao, Adiós, profe. chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe.